La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, y el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Segunda carta a los Corintios 13:14. Y léalo conmigo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Diga conmigo amén. Le decía ayer que para los cristianos de este tiempo era tan fácil y tan sencillo hablar de la comunión del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo me habló, de que el Espíritu Santo me guió. Y bueno, podemos encontrar personas que en este tiempo hablan igual, ¿no? El Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo. Ahora, habría que ver el fruto de aquellos que hablan de que el Espíritu de Dios les habla o de que Dios les dijo. Porque por los frutos los conoceréis. ¿Quién dice amén a eso? Por los frutos los conoceréis. Y de lo que estábamos hablando es que dolorosamente, lamentablemente, la iglesia cristiana, que debería ser la que en un 100% tiene acceso directo a Dios, que puede escuchar a Dios, a ese Dios que el mundo no conoce y que la gente se ríe cuando nosotros hablamos de Él, a ese Dios sobrenatural, a ese Dios eterno que vino a morar dentro de ti y dentro de mí. Y le decía ayer y antes de conectarme con lo que sigue el día de hoy, le digo, analícese para usted, para su propio beneficio. ¿Qué tanto tiene usted presente al Espíritu de Dios? ¿Qué tanto tiene presente en su vida al Espíritu Santo? ¿Qué tanto tiempo en el día usted es consciente de que el Espíritu de Dios está dentro de usted? ¿Qué tanto, escúcheme, busca la ayuda del Espíritu de Dios? Él es el ayudador, el consolador. Ayer lo leímos en Juan: no los dejaré solos, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo está el Espíritu de Dios? ¿Un día, dos? No, Señor, para siempre. ¿Qué tanto tiene presente usted el Espíritu Santo? Y volvemos al tema de que en la iglesia cristiana no se ha enseñado de un Dios completo, de un Dios pleno. Y entonces muchos tienen su mirada centrada en el Padre, otros en el Señor Jesús, no hablan de nadie más. Otros hablan de dos y en su gran mayoría siempre estamos descuidando a uno o a veces hasta dos. No tenemos relación, no tenemos conocimiento de alguno de las tres personas de la deidad. Y no está bien. Es necesario que nosotros entendamos que es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir como cristianos, vivir como hombres y mujeres espirituales. ¿Alguien dice amén a eso? Que la iglesia, lamentablemente, le repito, se ha ido desconectando del Espíritu de Dios. No tiene conciencia de quién es Él, ni tiene la importancia, ni valora la importancia del Espíritu de Dios en el perfeccionamiento de la obra de Cristo en ti y en mí. Es el Espíritu de Dios el que está perfeccionando la obra que Jesucristo inició en ti y en mí. Es el Espíritu Santo. Y entonces hablábamos de que, hombre, la comunión con el Espíritu Santo produce unas cosas muy hermosas, ya las vimos, no las vamos a volver a ver. Pero hay cosas que nos apartan de esa comunión. Hay cosas que realmente nos desconectan con Dios.
con el Espíritu Santo. Y empezamos a caminar en esta tierra de una manera vacía. Entonces le decía algunas cosas. El cristiano que se desespera, ese no tiene comunión con el Espíritu Santo. El cristiano que toma decisiones por emociones, ese no tiene conexión con el Espíritu Santo. El cristiano religioso, el cristiano orgulloso, ese no tiene conexión con el Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Adelántese ahí un poquitico. Efesios el capítulo número 4, el versículo número 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El contristar al Espíritu de Dios, que significa entristecer, contristar, entristecer. Es muy usual en el cristiano porque no sabe, porque no se da cuenta, es inconsciente de que está contristando, está entristeciendo al Espíritu de Dios. Y Pablo dice esto en el versículo 30 de un capítulo que se inicia, hombre, dando unas características de un cristiano que precisamente hace esto, contristar al Espíritu de Dios. Para llegar aquí al versículo 30, yo le voy a pedir a usted que empiece en el versículo 17 y nos demos cuenta cómo se contrista al Espíritu de Dios. Entonces Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vaya deteniéndose, vaya pensando, porque si lo que produce la comunión con el Espíritu de Dios, escúcheme, es una convicción de acompañamiento, es una convicción de que no estoy solo, es el hecho de poder conocer la verdad, ir a la verdad, y no solamente eso, sino que la Biblia dice que el que quiera conocer el futuro, ya no tiene que andar buscando un profeta, no, ya ese no es trabajo de los profetas, lo fue en el Antiguo Testamento. Ahora el trabajo de dejarte conocer qué viene para ti, qué te espera, es el trabajo del Espíritu de Dios. Recuerda lo que leímos ayer en Juan. Él os hará saber todo lo que ha de venir. ¿Quién lo recuerda? ¿Ninguno? Bueno, ahora lo leemos entonces. Es el Espíritu de Dios, no es un profeta, el que te va a decir qué puedes esperar para el día de mañana. Si es que Dios te quiere hacer saber qué te espera el día de mañana. Le repito, ya no es la función de los profetas. Ahora, la situación está en que la persona que camina en su carne, en sus emociones, cada día se desconecta más del Espíritu de Dios, cada día se aleja más de poder escuchar la voz de Dios. Entonces, le repito, mire cómo empieza este texto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y aquí quiero hacerle énfasis. La persona cuando se hace mucha fantasía en la mente, cuando sueña mucho despierto, yo no sé a usted quién le dijo que si usted no se hace un sueño, Dios no lo va a poder llevar a cosas grandes, yo no sé. Pero la situación es que la persona, cuando se hace muchos sueños, muchas fantasías, y no se deja dirigir por el Espíritu de Dios para saber qué desear y qué no desear, para saber qué le quiere dar Dios y qué no le quiere dar el Señor, entonces la persona se deja llevar por su mente y no camina en la palabra ni en el principio bíblico que conoció, sino que camina en la vanidad de su mente. Que yo no tengo por qué dejarme del otro, que olvídese, que yo no soy el de menos, que yo lo tengo que conseguir, como sea lo voy a conseguir. Y que yo me meto por aquí, yo sé que salgo, y que voy a hacer esto, y que voy a hacer aquello, y que deje y verá. Y que si usted me vuelve a decir, y que si usted me vuelve a hacer, y olvídese que yo tampoco me voy a dejar, yo soy manso pero no menso. Esa persona está desconectada del Espíritu de Dios. Siga leyendo, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Si hay una persona que no entiende lo que dice la Biblia, si hay una persona que se le está predicando el Evangelio, se le está enseñando la forma de vivir, de hacer las cosas bien, y no entiende, es la persona que está desconectada del Espíritu.
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. La vida de Dios es la vida Zoé, la vida de Dios es la que nos salva a diario. La vida de Dios en nosotros nos salva de la ira, nos salva de la depresión nerviosa. Oiga, nos salva de toda desestabilización emocional. La vida de Dios nos salva. Por su vida somos salvos, dice Romanos 5:10, algo así. Y entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Deténgase allí, porque todos nosotros venimos saliendo de la ignorancia. Entonces, en muchos buenos cristianos, lo que opera para que ellos no tengan una relación con Dios, una comunión con el Espíritu Santo, no es otra cosa sino la ignorancia. Porque le enseñaron del Espíritu de Dios que no se buscaba sino para que me ungiera y para que me diera poder. Y entonces, ayer le decía eso, hoy se lo ratifico. Campaña con el Espíritu Santo, usted va a salir lleno del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios. El ministerio va a descender del cielo. Sabe que los dones, usted va a salir sobrecargado. Cuando lo primero que quiere hacer el Espíritu de Dios es convencernos de pecado. Oiga, es transformarnos, perfeccionarnos, es guiarnos, que nos dejemos dirigir por el Espíritu de Dios. Porque todo aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Lo ha leído en Romanos? Es así. El que no es guiado por el Espíritu Santo, ese está desconectado de Dios. Entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabe qué pasa con la ignorancia? Cuando a uno no le enseñan, ¿sabe qué pasa? Que uno endurece el corazón a la enseñanza verdadera. No sé si usted conozca a alguien o de pronto a usted le haya pasado, pero a mí muchas personas, recién llegué a este lugar, me confrontaron, me enfrentaron y me dijeron, yo tengo 15 años de conocer el Evangelio y usted viene a decirme cosas nuevas. Olvídese. No, yo no estoy diciendo nada raro, lo dice la Biblia. No, pero a mí me enseñaron otra cosa. Algo tan sencillo como esto, el Espíritu de Dios no es un arma espiritual. Oiga, no es un objeto, no es una cosa. Y la primera vez que enseñé eso aquí, alguien me esperó y me dijo, a mí me enseñaron que el Espíritu Santo era un arma espiritual. Le dije, no, señor, si algo es dentro de la guerra espiritual, el Espíritu Santo es el general del ejército de Dios. Y dijo, no, yo no le acepto eso. Entonces, la ignorancia hace que el corazón se endurezca y no se acepte la verdad de la Biblia. Porque a veces cala tanto el mandamiento del hombre, se va tan profundamente el mandamiento del hombre, el pensamiento del hombre, el concepto, la opinión del hombre, que cuando se escucha la verdad de la palabra nos aterroriza, nos llena de temor. ¿Será? ¿Será que está diciendo falacias o tal vez herejías? No, léalo, compréndalo, porque lo más hermoso para este último tiempo, sí, estamos en los últimos tiempos, lo más hermoso para este último tiempo, y el Señor lo dijo, que Él abriría el entendimiento de la iglesia como nunca. Que en ese tiempo, en el otro tiempo, en el tiempo en que Él estuvo aquí, dice, hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar todavía, pero llegará el día en que se las voy a decir. Pues el Señor nos está diciendo cosas que ya están escritas, pero que de pronto no habíamos entendido. Así que mire la situación de una persona que se desconectó con el Espíritu de Dios. La ignorancia y la dureza del corazón hacen al cristiano estar ajenos de la vida de Dios. No saben lo que es la vida de Dios, no conocen la vida de Dios, no caminan y no pueden ser salvos de la ira, del pleito, de la contienda, de la seducción de la carne, de la depresión nerviosa. Eso hace la vida de Dios, nos salva de día en día. Entonces, dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Venga, aquí hay algo que no nos gusta, pero tenemos que aceptarlo. Dice el versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, la persona, el creyente que no está conectado con el Espíritu de Dios, la persona que no está en comunión con el Espíritu de Dios, se va entregando a las cosas de la carne, se va entregando
al deseo, se va entregando. ¿Sabe qué significa lascivia? La lascivia significa todo desorden en toda cosa, óigame, todo desorden en todo deseo del ser humano. O sea que lascivia no tiene que ver solamente con sexo, no. Lascivia es todo desorden en el comer, todo desorden en el dormir, todo desorden en lo que tiene que ver el placer, el deseo, el gusto. ¿Es lascivo un hombre que compra y compra, siendo cristiano? ¿Es lascivo un hombre que come y come? ¿Es lascivo un hombre que duerme y duerme? ¿O una mujer, varón o hembra? Es eso. Entonces, le repito el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad espiritual, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Póngale atención a ese versículo 20. Usted y yo no hemos aprendido así. ¿Qué fue? Si en verdad le habéis oído y habéis sido... Aquí está, hermana. Tenemos que escuchar. El cristiano que no escucha la voz de Dios, cuando se pone a orar, y es que tengo que volver a recordarles la mala enseñanza que tuvimos. Porque es que yo no sé quién nos enseñó, yo no lo sé, pero así aprendimos. Le voy a orar a Dios. Entonces una hora, uno hablando, sí, Padre, Señor, glorifícate, Señor, mía, cambia a esa mujer, Padre, transfórmala, bendito Dios, Señor, quítale todo lo que es. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira. Y cuando se completaba la hora, entonces, en el nombre de Jesús, amén, listo. Y convertimos la oración, óigame, en un hablar de una sola vía. Cuando la oración requiere de comunión, y la comunión, ¿sabe qué significa comunión? Yo le dije que hoy le iba a decir. Comunión, en el hebreo significa compañía de personas en participación, compañía de personas, varias personas hablando, en este caso Dios y yo. Entonces mire cómo nunca se le enseñó a la iglesia a buscar una comunión, porque se le decía que el único que iba a hablar era yo. Ora, hermano, 1 hora, 2, 3 horas, y sí, Padre, ahora. Terminado y chao, me fui. Estuve orando, hermano, le oré al Señor, le oré. No, usted habló y habló y habló y no habló con el Señor. No tuvo una comunión, porque la comunión significa compañía de personas en participación estrecha, donde todos hablan, todos se entienden, todos se escuchan, todos se ponen atención. Entonces, imagínese que si nos enseñaron que orar era hable y hable y hable y hable y nunca interesarse por decirle al Señor, bueno, ¿y usted qué piensa, Señor? Porque era que no creíamos que podíamos escuchar a Dios. Creíamos que Dios no hablaba. Y aunque la Biblia dice en toda parte que Dios sigue hablando, Él sigue buscando quien lo escuche. Porque por eso puso el Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí, para tener una relación muy cercana, para que lo podamos escuchar y Él nos pueda escuchar a nosotros. Entonces mire ese texto como dice: si en verdad le habéis oído. Y si nos pusiéramos a hacer una encuesta, gran cantidad de cristianos dicen: yo nunca he oído al Señor, jamás lo he escuchado, y no sabía que hablaba. ¿En serio Él habla? Pues en la Biblia, tal vez. No, Señor, no solamente en la Biblia. Porque si usted y yo, como lo hemos venido enseñando y lo hemos venido aprendiendo, porque si usted y yo determinamos, voy a hablar 15 minutos, y 15 minutos me voy a quedar callado, y le voy a decir: Señor, 15 minutos te doy, me voy a quedar aquí calladito para que tú me hables, para que pongas en mí alguna convicción, para que traigas a mi vida una certeza, para que me hagas entender lo que no había entendido, para que me hagas comprender lo que no había comprendido y yo pueda tomar una decisión de acuerdo a tu voluntad. Aquí estoy. Pastor, pero es que a mí me enseñaron que uno orar callado y tal vez acostado se duerme. Tranquilo, duérmase, que aún dormido Dios le habla. ¿O no dice la Biblia así? Que aún en sueños Dios le hablará a aquel que lo busca. Y es unas enseñanzas, hermano, que nos apartaron de la comunión con el Espíritu de Dios. Nos apartaron casi que totalmente.
Entonces una iglesia que habla y habla, pero nunca escucha al Señor. Que leen la Biblia y si de pronto lo que leyeron no le gustó, ¿qué? No, yo no. No, eso no me gustó. Ese pedacito no me gustó. Y decimos que somos la iglesia del Señor Jesucristo, que somos la esposa amada del Cordero. Mire, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, ¿quién nos ha enseñado a nosotros? ¿Quién? ¿Está seguro que es la Biblia? ¿Está seguro que no es un mandamiento humano? Usted todo lo que hace está consciente de que si va a la Biblia va a encontrar el mandamiento de lo que usted hace. Aquellas cosas que usted le prohíbe a sus hijos, usted está seguro que puede ir a la Biblia y le puede mostrar a sus hijos, mire, es que la Biblia dice que usted no debe hacer esto. Porque nos inventamos tantas cosas, hermano, que en la Biblia no dice. Y tejimos una red de mandamientos de hombre porque es que a mí me parece, porque yo creo, porque es que yo pienso, porque yo opino. Y esas cosas hacen contristar el Espíritu Santo en una persona. Al Espíritu de Dios, escúcheme, a mi Padre y a tu Padre, a mi Señor Jesucristo, a tu Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, no se le olvidó nada. Aquí en la Biblia está todo lo que necesitamos para vivir bien. ¿Qué pasó? Y el que se pone a inventarse cosas peca tanto como el que empieza a mermarle a la Biblia, a decir, no, esto no, es igual, pero por eso, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Póngale cuidado, el despojarse del viejo hombre es despojarse de la envidia, del rechazo, del reclamo, del odio, del resentimiento, de las pasiones desordenadas, de la lujuria, de la lascivia, del deseo de los ojos, del deseo de la carne, de la vanagloria de la vida. Dejar de practicar la ira, el pleito, la contienda, la disensión, el ocultismo, que es hechicería, brujería, los homicidios. Pastor, sí, se comete homicidio. El Señor Jesús dice que el que se enoja contra su hermano es como que quisiera matarlo, es como que tuviera la intención de matarlo. Y que el que mira a una mujer para codiciarla es como el que se acuesta con ella, así. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nos tenemos que renovar en la manera y en la forma en que nosotros alimentamos la mente. ¿Con qué alimentamos la mente usted y yo? Con lo que vemos y con lo que escuchamos. Y nos parece extraño que nos vamos a dormir y no somos capaces de dormir. Es que será que soy tan intranquilo, como un poquito ansioso. ¿Qué sería? Pues nos vimos una película de 3 horas de... Este mató a este, a aquel le tumbó la cabeza. No, eso a mí no me hace nada. Eso no, gloria a Dios, no, yo soy maduro. Y después, pesadillas, pensamientos. No, la Biblia dice, hermano, que nosotros en nuestra mente, oiga, como es la mente de Cristo, ¿quién dijo amén a eso, no? ¿Ah? En nuestra mente, como es la mente de Cristo, no podemos aceptar sino lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo número 8. 4:8 de Filipenses dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Entonces así nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente, en las cosas que Dios dice que debemos pensar, no en tanta... Mire, hermano, gloria a Dios que aquí no hay ninguno así, pero en una congregación, en un lugar donde yo estuve, las mujeres peleaban por las novelas, peleaban con el pastor que estaba ahí, le alegaban al pastor. Entonces una vez fui de campaña a ese lugar, ahí me pararon 4 hermanitas, las más valientes. Pastor, es que queremos que nos diga aquí delante de todo el mundo si es pecado ver telenovelas. A ver, dígame si es pecado. Dígame si es pecado, porque uno se condena, se va para el infierno si uno ve una telenovelita por ahí. Entonces yo le dije, venga, que se arrimen todas las que con ustedes les gustan las telenovelas.
Y cuando ya tenía como 25 mujeres, no, y como 5 hombres, y yo, ¿a ustedes también? Entonces les expliqué cómo el hecho de alimentar su mente y por ahí mismo su alma, con todas esas pasiones desordenadas de una telenovela, todo ese engaño del diablo que no es verdad. Y aquí Filipenses 4:8 está diciendo todo lo verdadero. Y todo eso actuado, ¿qué verdadero va a ser? Entonces les expliqué, les dije, mire, lo que sucede es que ustedes se alimentan de conflictos, de intrigas, de pasiones, de bochinches, de chismes, de adulterios, de fornicación. ¿O no hay infidelidad en esas telenovelas? No, sí, pero uno pues aprendiendo cómo se mueve el enemigo. Mentiras, no diga mentiras, qué engaño del diablo es ese. ¿Ah? Le dije, mire, yo estoy seguro que todos ustedes viven peleando con sus maridos, viven alegando con ellos. Eso sí tienen, si ya no las dejaron. Porque lo que pasa con esas telenovelas es que activan las emociones y todo lo que ven en la telenovela entonces lo transportan al marido. ¿Por qué llegó 5 minutos tarde? Porque acaba de ver que el muchacho, el tipo de la película, llegó 5 minutos tarde porque se estaba viendo con la amante. Y entonces ella empieza a decir, ¿y dónde estaba? Y que muestre a ver. Y ya está desconfiada, ya le dan celos y tiene esas pasiones ahí alborotadas. Y todo le parece que es como en la telenovela. Ella se siente en una telenovela y vive alegando y vive contendiendo y vive celando y al final. Entonces dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, pongamos atención lo que le permitimos entrar por los ojos y por los oídos a nuestra mente. 24, y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ojo con esto, somos creados de justicia y santidad provenientes de la verdad. Esto lo vamos a recordar más adelante. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Usted y yo somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Quién dice amén a eso? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí llegamos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Resulta que todo este mal comportamiento, todo este comportamiento en la carne, da como resultado que el Espíritu de Dios se contriste y ya no hable, y ya no redarguya, y ya no avise de pecado, ya no alerte de pecado, ya no. Porque como viven las emociones, y que va, olvídese, es que yo no me voy a dejar, yo acaso soy manso, pero no, yo no soy menso, olvídese. Y viven enojados y de pronto alborotados se ponen eufóricos y ¡ay, mijito! Y yo le doy tranquilo y se mete en una deuda. Ese no se deja dirigir por el Espíritu de Dios. Entonces termina contristando al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué peligro es contristar al Espíritu de Dios? Porque el Espíritu Santo es el único que nos va a perfeccionar para el día de la redención, para el día de la salvación. Porque el Espíritu de Dios son las arras de Dios. Para mí, es el sello que Dios puso sobre mi vida que me garantiza la salvación. Pero si yo lo contristo, si yo lo entristezco, Él no se va de mí. Pero es como que se encerrara en un cuarto y nos dejara tranquilos. Usted quiere hacer su voluntad, listo. No voy a insistirle más. Usted quiere hacer lo que quiere. Le estoy mostrando, lo redargullo. Varias veces le he activado la presión sanguínea y lo pongo nervioso. ¿Qué será lo que me pasa? Eso es el diablo. No, soy yo que te estoy avisando que no hagas eso que quieres hacer. Hasta que al final lo contristó y ya el Señor no quiere hablar. Que eso es lo que ha pasado en muchas ocasiones con nosotros. Y dice el versículo número 31, quítense de vosotros toda amargura. El cristiano lleno de amargura, cantaletoso, cantaletosa, que ha disfrazado la ira de mal genio, dice, no, a mí sí me da mal genio de vez en cuando, pero ¿cierto mi amor que a mí se me pasa rápido? Esa es una obra de la carne, no importa que se le pasa rápido.
No, es como el que quiere matar a otro, pero se le pasa rápido las ganas de matarlo. Sí, lo chuzó un poquito, pero se me quitó las ganas. Es como el que arrincona a una mujer para abusar de ella, pero rapidito se le quita. No, pues la manoseé, pero no le hice nada. Igual, es una obra de la carne. Entonces dice, quítense de vosotros. Nosotros somos los que tenemos que quitar de nosotros eso. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, la mala disposición de ánimo. Uy, llegó mi marido, qué pereza. Ahí viene mi mujer, qué pereza. Yo mejor me voy para la casa de mi mamá. Esa es la mala disposición de ánimo, malicia. 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ay, hermano. El que no ha perdonado a todos los hombres sus ofensas, anda desconectado del Espíritu Santo y a veces uno se engaña, hermano. Dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Póngame atención a esto que ya tengo que pasar a la otra parte. Ponga atención a esto. Mire, es usual ver personas que hablan de que Dios les habla y que Dios me dijo y que Dios me mostró y que Dios me reveló. Gente que vive soñando, personas que viven viendo visiones. Mídalos, escuche, mídalos con lo que dice la Biblia, mídalos. Si es una persona llena de mal genio, si es una persona que vive cometiendo errores porque toma decisiones en su carne, si es una persona que a ciertas personas de su familia o de la familia de la mujer o del marido no les quiere hablar, si se expresa mal de otros, si murmura mal de otros, si ve cualquier clase de televisión y cualquier clase de revista, si habla con cualquiera y cualquiera es su amigo, y la mejor amiga de esa cristiana es la vecina que es una impía adúltera, pero ella pasa ratos enteros allá afuera en la calle charlando con la amiga de enseguida y dice que es una hija de Dios conectada con el Espíritu Santo, que es un hijo de Dios, que Dios le mostró, que Dios le reveló. Es mentira, es mentira. Pablo está diciendo, esas personas hace rato tienen contristada el Espíritu Santo, hace rato no tienen comunión con el Espíritu de Dios. Bueno, es que toca correr porque es que 3 dígitos no son nada. Entonces, ¿quién es el que puede tener comunión con el Espíritu de Dios? Estamos hablando de Dios, pero con el Espíritu Santo que está aquí. ¿Quién puede tener comunión con el Espíritu Santo de Dios? Salmo 25. Vaya hasta el libro de los Salmos, y en el Salmo número 25, busque por favor el versículo número 14. Léalo por favor, y si lo puede leer en voz alta para que su alma lo escuche, sería mejor. Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ahora vamos a mirar. No, usted sabe que es el temor de Dios, pero ahora hablamos un poquito de eso. Otra vez, la comunión íntima de Jehová. Dios ha decidido tener una cercanía. ¿Qué significa comunión? Compañía de personas en participación estrecha, intimidad, consulta, secreto, compañía, comunicar, congregación, consejo, consultar, entrar, favor, íntimo. Eso significa en el hebreo la palabra comunión. Así que Dios dice, yo voy a entrar con usted en una relación tan íntima, tan personal, voy a ser tan cercano a usted, voy a tenerlo en cuenta para tantas cosas, voy a contarle a usted las cosas que yo necesito que usted sepa. Mire, póngale cuidado, lea ese versículo por favor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos les va a hacer conocer lo que va a devenir, lo que va a hacer el Señor, lo que tienen que hacer. A ellos les va a decir, mire, es por aquí, mijito, no se vaya por allá. Y es una garantía tan tremenda, hermano, hermana, tener esa comunión, esa cercanía con el Espíritu de Dios. Se trata de una sensibilidad que usted sabe cuando el Señor le habló, aunque no escuchó la voz.
que usted va a hacer algo y percibe una inquietud dentro de usted y usted sabe, es el Espíritu de Dios hablándome, Señor, no lo hago, y usted siente la certeza, no vaya por ahí. Bueno, Señor. Y aunque no escuché ninguna voz aquí en mi oído, pude percibir por la sensibilidad de aquel que quiere agradar a Dios y quiere estar aferrado de Él, que no lo debo de hacer. Y vemos cómo el Señor va mostrando que es Él el que va direccionando a la persona que le teme, porque es al que le teme. Y una persona que está airada, todo lo que nosotros leímos en Efesios y lo que leímos ayer, que estorba la comunión con el Espíritu Santo, es todo lo contrario a eso. Porque la palabra temor dice temblor, miedo, así significa la palabra temor. Temer a Dios es miedo, es tener miedo a que el poder que hoy me ayuda se ponga en contra de mí. Hay muchos creyentes en este siglo que piensan que porque están en la gracia no tienen que tener temor de Dios. No, y creen que Dios es el amiguito de la cuadra, no, Señor. El mismo Señor Jesús dijo, mire, ustedes eran mis siervos, ya no son mis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los voy a llamar amigos, pero con una condición, que ustedes hagan lo que yo les mando. Obediencia, ¿sí o no? Ya vamos para allá. Entonces nunca se le olvide que la comunión íntima, cercana de Dios es con los que tienen temor. ¿Y qué es temor? ¿Qué es tener temor de Dios? No voy a empezar a leerle la palabra en este momento, pero le voy a explicar. Tener temor de Dios es no hacer lo malo, ni estando acompañado ni estando solo. Tener temor de Dios es no querer jamás llevarse por delante ninguna norma establecida o por Dios o por las leyes de la tierra. Es aquella persona que considera que el mandamiento más pequeño es importante para Dios y para Él. Es aquel que ha entendido que los mandamientos muy pequeños de Mateo capítulo 5, 6 y 7 son igual de importantes que los mandamientos grandes. Oiga, y considera importante el darle a la persona que le pide porque él ha leído y respeta aquello que dice, al que te pida, dale. Oiga, y toma como importante el hecho de guardar silencio cuando otro lo insulta, porque él cree que es verdad que Dios le mandó a hacer aquello que dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 38 en adelante, no resistáis al que es malo. Esa persona que aunque nadie lo está viendo, no viola un pedazo de cuadra, que no le da, ¿cómo se llama eso? ¿La mordida? Que no usa de soborno para conseguir lo que quiere. Esa persona que tiene temor, aunque nadie esté por allí, él no, en la soledad de su casa, no prende un computador para hacer lo malo. Esa persona que teme a Dios es la persona que Dios anda buscando para conectarse con Él, para empezar a decirle lo que quiere, para empezar a mostrarle su camino y en ese camino bendecirlo, prosperarlo. Se lo estoy diciendo en general y vamos a la palabra entonces. Sí, todavía nos queda un poquitico de tiempo. Entonces, temor, en el griego, usted ha escuchado la palabra koinonía, eso lo sacaron del griego. Koinonía es comunión, eso es. En el griego la palabra comunión es koinonía y significa en el griego sociedad, participación, interacción, son dos interactuando, no como nos enseñaron, que Dios se tiene que sentar ahí para oír y yo, Padre, ahora Señor, en el nombre de Jesús, dame, úngeme, Padre, ahora. Y después de que ya terminé, en el nombre de Jesús, amén, y él ahí callado. Así, como yo soy el genio de la lámpara de Aladino que ustedes piden y yo cumplo, y yo no puedo hablar, yo no les puedo decir, venga, yo no le voy a dar eso porque es que usted se afectaría, usted todavía está inmaduro para que yo le dé lo que me está pidiendo. No lo escuchamos. Pero la Biblia dice que comunión es interacción. Por eso le voy a repetir algo que le vengo diciendo hace mucho tiempo. Hay hombres y mujeres de oración, sí.
Pero no todos los hombres y mujeres de oración, no todos los que oran 3 y 4 y 5 horas, podemos llamar hombres y mujeres de comunión. No, Señor. Porque el hombre de oración es aquel que habla y nunca le da lugar al Señor, nunca se queda callado diciéndole: Señor, háblame tú, quiero escucharte, quiero percibir tu voz, dame convicciones, háblame. ¿No? En cambio, el hombre de comunión va hablando y le va preguntando al Señor: Señor, tengo esta situación, a veces me gustaría hacer esto y aquello, pero yo quiero que tú me des convicción de lo que debo de hacer. Entiendo que me gusta esto, pero que puede ser que no me convenga. Me voy a quedar aquí callado, Señor. Sé que si no me contestas ahora, me vas a contestar mañana, porque yo estoy interesado en escuchar tu voz, porque yo quiero saber cuál es tu opinión, porque en la Biblia no encuentro así detalladamente eso que tengo, pero sé que tú me quieres enseñar. Un momento después le dice: listo, Señor, no percibí nada, pero voy a seguir adelante. Ahora tengo esta situación. Y le va contando, y le va preguntando, y va esperando. Porque comunión, escúcheme, es interacción. Interacción. Beneficio mutuo, ayuda, compañerismo. De hecho, hay como que uno saca una conclusión. Comunión es: tú me das de lo tuyo y yo te doy de lo mío. ¿Alguien ha hecho un compartir alguna vez? Mi hija, traiga algo para compartir. Entonces ella se va apareciendo con chocolate y pan. Y entonces ella saca no sé qué. No le voy a hacer dar hambre ahora. Y entonces tú me das de lo tuyo y yo. ¿Sabe que eso es lo más lindo? ¿Sabe? Porque uno siempre que se acerca a Dios tiene que contarle lo feo que a veces es, las cosas que a veces piensa, los momentos tan desagradables que ha vivido, las tristezas que de pronto ha, y uno se las entrega al Señor. Señor, he estado triste porque no me salieron las cosas como yo pensaba. Señor, no te pregunté lo que tenía que hacer y hoy me siento como en un problema, pero aquí están, Señor, mis tristezas. Te confieso que me apresuré y puedo estar en un problema. Entonces, cuando ya le entrego al Señor lo mío, entonces el Señor me da de su paz. Yo en la presencia del Señor, callado, en silencio, puedo percibir como el Señor me dice: no te preocupes, Héctor, yo estoy contigo. Y si tú me has confesado el error que cometiste, yo te voy a ayudar. No lo vuelvas a hacer. Te voy a ayudar. Y entonces, ¿sabe cómo termina uno? Con la paz del Señor. Pero ¿sabe qué hace el que habla y habla? Habla y habla y habla, y al final termina igual de angustiado, de desesperado, de ansioso. No, estuve orando, hermano, pero esto es muy duro. Y la persona que no tiene una comunión llora y llora y llora, se desanima, se desespera y no tiene paz. Hace 4 días está en un problema y no he hecho sino llorar, pastor, y lloro demasiado y es angustiado, no puedo dormir. ¿Tiene comunión? No tiene comunión. Entonces, oiga esto, póngale cuidado. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Bueno, y paramos allí para que mañana continuemos. Proverbios 1:7. Dice la palabra: el principio de la sabiduría. Y empieza uno a ver cómo actúa el Espíritu de Dios a través del temor de Dios. Mire, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana, que uno puede ver? Porque el Señor Jesús dice: ustedes lo ven. El mundo no lo puede ver ni lo puede escuchar, pero ustedes sí lo ven. ¿Sabe cómo puede ver uno al Espíritu de Dios en un hermano? Cuando ese hermano es prudente, es sensato, cuando no se va alborotando a contestar, cuando aunque lo están acusando, él guarda silencio y escucha. Porque es reflexivo, es sabio, es entendido, es prudente, es sensato. Entonces dice la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque en el temor de Jehová hay comunión con Dios, y Dios le va a dar la sabiduría, y Dios le va a dar la prudencia, y Dios le va a decir: cállate, Héctor, guarda silencio, espérate que el otro diga, no te apresures. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos, los que no tienen comunión con Dios, los que no escuchan a Dios, los que no le interesan escuchar a Dios, porque creen que se las sabe todas, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y de quién la desprecian? De Dios. Porque el Señor siempre está ahí diciéndole, hombre, no hagas eso. No, que va, no, es que yo tengo derecho, ya me cansé. Y van para adelante y después el tropiezo, la dificultad, el problema. No, el diablo que me atacó. No, que no escuchaste el Espíritu de Dios. Que te aceleraste, que nos aceleramos, que nos volvimos necios y actuamos en nuestras emociones. Y ahí está. Ahí está. Porque si algo vino el Señor, si algo vino el Espíritu de Dios a hacer en la iglesia, es precisamente a poner orden y establecer gobierno de Dios en usted y en mí. ¿Recuerda a Génesis cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Así mismo estábamos nosotros, desordenados y vacíos de Dios, llenos de cosas feas, de basura, de pecado, de odio, de resentimiento. Y dice la Biblia, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí va. Entonces, cuando un creyente quiere que Dios mismo lo busque para establecer comunión con Él, se determina a tener temor de Dios, a no hacer nada ni pequeño ni grande que le desagrade a Dios, a hacer con Él mismo, porque es que a veces, hermanos, somos tan fáciles de señalar. Hermano, usted haga, hermano, usted no está haciendo, hermano, deje de hacer esto. ¿Y usted? ¿Y yo? Entonces nos determinamos a buscar que nosotros mismos emprendamos el camino y el propósito de obedecer a Dios en sus mandamientos más pequeños. Cuando yo veo a un esposo, y yo tengo que hablar de esto, hermano, cuando yo veo a un esposo que le habla mal a su esposa, que le habla golpeado, y que yo le digo, mi hermano, ¿está bravo con su esposa o qué? ¿Por qué le habla así? Ay, no, pastora, a ella hay que tratarla así. ¿Sabe qué le digo yo? Tenga cuidado, hermano, porque usted anda solo en la tierra. Usted no puede tener la dirección de Dios. Por lo que hemos estudiado el domingo y por lo que dice la Biblia aquí. Porque aunque el Señor le dijo, oiga, tráteme bien a esa mujer, ella es un vaso que usted tiene que llenarla de amor, que tiene que llenarla de cuidado. Porque si no, sus oraciones van a tener estorbo. Él no se le da nada. Él no teme a Dios. Él lo único que saca como argumento es que ella es muy fregada, ella es muy jodida. Ese no tiene comunión con el Espíritu de Dios. Ni le interesa tener comunión con el Espíritu Santo. Porque solo, óigame, solo el que teme a Dios y busca obedecer sus mandamientos, ese es el que Dios busca para establecer una comunión cercana, íntima. Sí lo leyó en Salmos, ¿no? Comunión íntima, una cercanía tan preciosa, tan interna, que es que le habla, hermano. A mí me ha tirado al suelo, pero yo no sé, es como una cosa que me explota aquí y yo no escucho ninguna voz, pero me ha tirado al suelo, y no palabras bonitas del Señor, ¿no? Me ha tirado al suelo el hecho de que yo, después de haber pensado algo, el Señor me ha dicho hipócrita, y no he sido capaz de quedarme parado, me he tenido que tirar al suelo. Yo le conté un día, cristiano, no había empezado a ir a la iglesia, y dije yo, ¿qué le voy a decir a los del mariachi, hombre? Que yo me salgo, pero me da pena decir que soy evangélico. Y ya el Señor me hablaba. ¿Y qué voy a decir, hombre? Y yo, ahí sentado en esa mesa, en esa madrugada, y yo dije, ya sé, voy a decirle que es que la cantante, Lucero, es muy cansona y que ya me aburrió. Sí, para no tenerles que decir que soy evangélico, que lo que pasa es que estoy entendiendo cosas. Sí, ya sé. Oiga, hermano, y explota una cosa aquí, como un bajo bien profundo, así, como un instrumento de eso, pero inmediatamente hipócrita. Si te avergonzares de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. Así, hermano. Y yo no puedo decir que lo escuché aquí, pero eso me explotó aquí. Y me tiré al piso a llorar, hermano. Señor, yo voy a decir que soy evangélico. Voy a decir que por ti me voy a salir de mariachi. Pues no ha sido para... No, han sido más las veces que Él me ha corregido.
Sí, pero que el Señor nos corrija, ¿sí o no? Que el Señor, oiga, qué bendición uno poder escuchar a tiempo. Eso hablaba yo con mi familia. Qué bendición poder escuchar a tiempo la corrección y no seguir cometiendo el error, no seguir cometiendo el pecado, hermano. Tremendo. Oramos. ¿Qué tal si oramos? Mañana seguimos hablando un poquito más. ¿Sabe, mi hermano, que allí y gratuitamente usted puede traer una memoria y tenemos una cantidad de audios del Espíritu de Dios? Porque el estudio del Señor es muy amplio, ¿no? Muy amplio y siempre es bueno conocer el tema del Espíritu Santo. Le repito, usted se acerca a la plataforma de servicios, deja una memoria y le pide que le den todo el estudio del Espíritu Santo hasta donde lo llevamos, porque seguimos avanzando. Padre, te damos gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hoy con agradecimiento te pedimos que nos ayudes, Señor. Queremos acercarnos a ti y que tú te acerques a nosotros. Tu palabra nos dice, Señor, que debemos limpiar nuestras manos y acercarnos a ti para que tú te acerques a nosotros. Necesitamos esa comunión, Señor, esa comunión genuina, Padre Celestial, una verdad poderosa, Señor mío, que podamos vivir en el hecho de que podamos escucharte y saber que somos escuchados por ti. Padre, es el derecho que tenemos como tus hijos, es el derecho que tenemos, Señor, que tienen mis hermanas como tus hijas. Padre, te pido que actives esa poderosa verdad, que actives, Señor, esa comunión, que podamos de la manera que tú quieras. Algunos de mis hermanos podrán escuchar tu voz audiblemente, otros la percibirán, Señor, en su corazón, otros de alguna otra forma, Señor, pero todos queremos, Señor, estar en esa comunión real, en esa comunión verdadera, Señor, en esa coinonía, en esa cercanía tan íntima como la que tú prometes con aquellos que tememos tu nombre, que tememos pecar, Señor, aún en lo oculto de nuestras alcobas, Rey de Gloria, allí donde nadie nos ve, Señor, allí donde nadie nos reconoce, como aquel que se va, Señor, para otro país, Padre Celestial, y piensa que porque en ese país nadie lo conoce puede hacer lo malo. Tú estás con él, Señor, y lo estás mirando. Asimismo nosotros, Señor, somos conscientes y queremos ser mucho más conscientes, Padre, que todo mandamiento muy pequeño queremos obedecerlo, debemos obedecerlo para que tú, Señor, te conectes con nosotros en esa comunión cercana, en esa comunión íntima que toda la iglesia necesita. Padre, aparta de nosotros la religiosidad. Si en mi hermano, si en mí, Señor, hay algo que está estorbando tu voz, que no nos permite escuchar tu voz, Señor, apártalo de nosotros, desarráigalo, Señor. Si tal vez es la religiosidad, si tal vez, Señor, es la consecuencia de una práctica de ocultismo, si alguna incredulidad, alguna afectación en la fe, Señor, desarráigala, destrúyela, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, precioso Dios. Tú tienes el poder para limpiarnos de todo obstáculo, de todo lo que esté estorbando, Señor, en nuestros oídos espirituales, para poder escucharte, bendito Espíritu Santo. Y sigue llevándonos a toda verdad y sigue ayudándonos, Señor, a caminar con honestidad, con legalidad, Señor, con honradez en esta tierra, Padre, hacer lo bueno y apartarnos de lo malo. Te bendecimos, Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y te damos gloria, honor, alabanza, exaltación, adoración, porque tú, Señor, eres el único que vives y reinas para siempre y el único que merece, Señor, que te demos toda adoración, toda alabanza, toda exaltación, todo reconocimiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.